Amigos en todos, bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de un tema muy importante. Un estudio reciente realizado por el Centro de Investigación Educativa de Panamá da cuenta de resultados interesantes en torno a la lectoescritura de estudiantes de escuelas públicas y privadas. ¿Cuáles fueron los resultados? Hoy vamos a hablar de este tema interesante con su directora Nadia de León. Va a hablar alto y claro aquí, en Cara a Cara. Doctora Nadia, qué gusto tenerla acá con nosotros en Cara a Cara. Mire, siempre cuando hablamos de estos estudios que tienen que ver con educación, una data dura, una data fresca sirve para tomar decisiones a nivel de autoridades educativas, en este caso muy particular. Ya las pruebas nacionales Crecer, por ejemplo, del 2018, daban cuenta de un porcentaje de niños, sobre todo de tercer grado, que no tenía una lectura comprensiva. Estamos hablando de antes de la pandemia. Obviamente, vamos a conocer esos resultados post pandemia. ¿Cuáles han sido básicamente y también en qué niveles? Pero hábleme un poco para arrancar sobre este estudio, dónde se realiza, cuál es la población específica a la que fue dirigido. Bienvenida a Cara a Cara. Gracias por tenerme aquí para poder compartir con ustedes los resultados de estos estudios. Este estudio lo llevó a cabo principalmente el profesor Daniel Cubilla de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, en alianza con el Centro de Investigación Educativa de Panamá, y se hizo investigando sobre la región metropolitana de Panamá, la provincia de Panamá, que son 5 regiones educativas en Panamá, y se hizo con una muestra de escuelas escogidas al azar, públicas y privadas, buscando que tuviera representatividad de todo el sistema en el área. Y lo hicimos porque es cierto que tenemos pruebas internacionales y nacionales, como Crecer, como las pruebas TERCE, que nos indican que hay unos retos de comprensión lectora en tercer grado, también en sexto, también a los 15 años tenemos problemas, como nos indica PISA, pero la comprensión lectora es como el producto final, ¿no? Si en tercer grado no comprenden lo que leen, probablemente es que tenemos unos retos antes de eso. Y lo que nosotros queríamos era empezar a medir cuáles eran los retos en los procesos iniciales de aprender a leer y escribir, que deben estar empezando desde antes, y ese proceso de cómo se va desarrollando la capacidad lectora a lo largo de toda la primaria para poder dar recomendaciones para el desarrollo de la capacidad lectora de los niños, que no son solo la comprensión lectora, sino que incluyen cosas específicas como la velocidad de lectura, la precisión de la lectura, incluso habilidades que llamamos psicolingüísticas previas a la lectura, como la conciencia de los sonidos en el lenguaje. Y todas estas habilidades que debemos poder desarrollar en los niños y saber cómo están en ellas para que luego lleguemos a lo que todos queremos, que es que comprendan lo que leen. Claro, hay una brecha, o había una brecha antes de la pandemia, y hay mucha expectativa por esos resultados después de pandemia. Panamá fue uno de los países que tuvo un cierre de sus escuelas, uno de los más largos en el mundo, si pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Cómo esto afectó realmente la educación a distancia? Porque si bien es cierto, tal vez en las escuelas privadas el tema de tecnología estaba un poco más adaptado, no fue así, y esa era nuestra realidad durante estos años de pandemia en las escuelas públicas. ¿Qué arrojó este estudio? Así fue. Nosotros buscábamos medir cuál fue el efecto de la pandemia, y conociendo el contexto sabíamos que debíamos además desagregar los resultados por escuelas públicas y escuelas privadas para poder ver un poco la diferencia. Y vimos que, de hecho, cuando separábamos ambos sistemas aparte, la pérdida que hubo en rendimiento lector al comparar la situación en la pandemia, porque esto fue medido en el 2021, todavía estábamos en medio de la pandemia, las escuelas oficiales seguían sin haber regresado a la educación presencial, aunque la mayoría de las privadas ya sí habían regresado a educación presencial. Ahí ya se veía la diferencia, ¿no? En ese momento, en plena cierre de la escuela en manera presencial, medimos y comparamos con una medida que había sido hecha previa al estudio en el 2019 con la misma metodología. Y al comparar vimos que hubo una pérdida de rendimiento lector. Pero al mirar con lupa y separar el sistema público y del sistema privado, vimos que cuando separas los estudiantes del sistema privado, ellos no habían tenido una pérdida de rendimiento lector. Ellos se mantuvieron. De hecho, ganaron un poquito. Los únicos que tuvieron pérdida
fueron los estudiantes del sistema oficial. ¿Cuánto? Nosotros encontramos una pérdida, por ejemplo, en comprensión lectora, que puede ser el equivalente a lo que desarrolla un estudiante en un grado. Entonces, es todo un año de aprendizaje que no llegaron a desarrollar, por ejemplo. También vimos que solamente en el caso de las escuelas oficiales, los niños de segundo grado, que los estábamos midiendo a mediados de segundo grado, un momento en el que ya muchos deberían poder leer por lo menos palabras, no podían leer nada todavía, por lo tanto no eran evaluables para nosotros, ¿no? Eso era 1 de cada 5 niños en el sistema oficial del grupo de segundo grado, no lo pudimos evaluar en nuestras pruebas porque no estaban leyendo para nada en ese momento. Entonces esa fue una señal de que había una situación crítica y que esa situación crítica se encontraba solo en el sistema oficial, porque esos casos fueron todos solamente en el sistema oficial. Esto tenía que ver, no sé si el estudio así lo plantea, por el acceso a la conectividad o por el mismo, la misma estrategia de enseñanza-aprendizaje que utilizaba el docente. Creo que hay varios elementos aquí, ¿no?, que se conjugan. Puede haber muchísimos elementos. Por eso nosotros tratamos de asegurarnos que decimos el estudio no puede decirnos la causa y la consecuencia, ¿no?, de la situación, pero tratamos de medir la mayor cantidad de variables posibles y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue preguntarnos cuánto tiempo estaban interactuando con sus padres en la casa, cuánto tiempo podían los padres dedicarle a trabajar con los niños, porque esa era una variable de importancia en ese momento. Los padres tomamos un rol casi de maestros, ¿no? Pero en esa pregunta no encontramos diferencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. ¿Le dedicaban el mismo tiempo, entonces? Los padres reportaban, por lo menos en la encuesta, dedicarle el mismo tiempo. Pero en cambio a la pregunta de cuánto tiempo veían que sus niños interactuaban con los docentes, en las escuelas oficiales, en segundo grado, por ejemplo, reportaban de 1 a 5 horas y en cuarto grado de 6 a 10. Y en cambio en la privada la media era de 16 a 20, tanto en segundo como en cuarto. Entonces la diferencia es 3, 4 veces más la cantidad de horas media que eran reportadas. Doctora, esa cifra es muy interesante y obviamente solamente si nos quedásemos en este tema de cantidad de horas, tanto de escuelas públicas como privadas, yo creo que vamos a ver los resultados a lo mejor que arroja este estudio. Voy a ir a la primera pausa comercial. Me gustaría desarrollar un poco más esto, porque sí, en el caso de las horas que le dedicaban los padres, no necesariamente era que los padres podían ser esos buenos transmisores de ese conocimiento también para los estudiantes, y obviamente el tema de conectividad, el tema de pues las horas que los docentes también interactúan con los estudiantes, marcaba una diferencia, voy a utilizar el término, abismal entre las públicas y las privadas. Vamos a ahondar un poco más en este tema, porque sé que también está el tema de el porcentaje de conectividad de los estudiantes. Si la memoria no me falla, para las escuelas públicas solamente 40%, sin embargo en las privadas había un 90% de conectividad o acceso al internet. Yo creo que son estos datos, estas brechas, que hacen la diferencia y que marcan al final del camino nuestro país en materia educativa. Pero vamos a ver otros elementos importantes cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la doctora Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Viendo, doctora, estos resultados interesantes de este estudio que se realiza. Hablábamos en el bloque anterior de la cantidad de horas que interactuaron los docentes con los estudiantes en este caso, y hablábamos de una brecha increíble, unas 5 horas en escuelas públicas, 16 a 20 horas en escuelas particulares. Esto definitivamente generó un resultado negativo para las escuelas públicas en particular, ¿no? Pensamos que ese puede ser el caso. Hablábamos también de que hay muchas variables que pueden tener un efecto en el rendimiento lector de los niños, ¿no? Cuando nosotros comparamos el sistema oficial y el sistema público,
con el sistema privado, nos parece importante resaltar que entendemos claramente que las diferencias no se deben solamente a lo que sucede dentro de las escuelas, ¿no? Hay características del hogar, características socioeconómicas, características que tienen que ver durante la pandemia con el acceso a la tecnología, que decías que se había medido desde el 2017 la brecha tan grande de diferencia acceso a tecnología y a conectividad que había, acceso a libros, otros temas como nutrición, que todos afectan el aprendizaje, ¿no? Y entonces las diferencias que vemos entre ambos sistemas no se deben solamente a características del sistema, ¿no? No es un proceso de culpar al sistema o a las escuelas lo que tratamos de hacer. Entendemos que hay muchas características, pero sí identificamos en ese momento que había una brecha en acceso a la educación, ¿no? Y si pensamos en la educación como un derecho, tenemos que pensar en que en el momento de la pandemia los niños de las escuelas oficiales no estaban teniendo acceso de la misma manera a ese derecho y queremos, si vuelve a suceder una situación como esa, poder proveerlo, pero también que hoy en día la educación, la tecnología educativa es toda una gama adicional de lo que puede llegar a ser la educación a la que no están teniendo acceso equitativo los estudiantes del sistema oficial, ¿no? Hay programas en otros países que se han enfocado mucho en tratar de traer más equidad en el acceso a la educación digital y a la tecnología educativa. Y nosotros mismos también pasamos una ley en el 2020 de equidad digital en la educación y lo que nos falta es hacer planes para poder implementarla, porque nos planteamos, por ejemplo, que todas las escuelas tengan internet, que los niños y los estudiantes tengan dispositivos y conectividad, pero no tenemos todavía una manera de llevar eso a cabo. Y un programa que ha sido modelo en Latinoamérica es el Plan Ceibal, que es un programa en Uruguay que ha permitido que todos los niños de las escuelas tengan computadoras y que podemos modelar. Realmente no tenemos que reinventar el agua tibia en cuanto a acceso a la tecnología. Esa fue una brecha que nosotros identificamos. Nos faltó por medir en ese estudio y estamos haciéndolo ahora en un segundo estudio que empezó justo hace 2 semanas. La próxima semana vamos a ir a campo a escuelas por primera vez. Es repetir el estudio, pero además de medir las habilidades de los estudiantes, vamos a observar las técnicas de enseñanza de los docentes. Que creo que es vital, ¿no, doctora? Los docentes son la variable más importante en cualquier proceso de aprendizaje. En la pandemia lo habíamos pensado hacer, pero por supuesto se complicó cuando ya no estaban en las aulas para irlos a observar. Entonces, en esta nueva versión del estudio estamos haciendo una muestra un poco más grande, estamos visitando más escuelas y levantando información de los estudiantes, cómo está su rendimiento lector, y lo vamos a cruzar con la manera en que enseñan los docentes y cómo es el ambiente lector del aula. Doctora, y ver qué efecto tiene. Claro, en el próximo bloque tal vez vamos a hablar un poco sobre cómo revertir esta realidad que ya es preocupante. Pero me gustaría saber, por ejemplo, de estas áreas que ustedes, donde se realiza este estudio, si hubo algunas regiones en particular donde estuvo más acentuado los grados. Bueno, usted ya nos los ha mencionado. Creo que estos datos son importantes porque hacia allá hay que focalizarse para tratar de revertir la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. En realidad el estudio está hecho en la zona alrededor de la ciudad de Panamá, en la provincia de Panamá, por puras razones de limitaciones logísticas y de presupuesto. Una cosa que queda pendiente, sería muy importante, hacer un estudio con una muestra nacional. Claro. Y hacer un estudio para las comarcas, porque la verdad es que la realidad de las comarcas es muy diferente a la del resto del país. Lo hemos visto en resultados de aprendizaje y lo sabemos contextualmente. Y sobre todo para temas de aprendizaje del lenguaje, es muy importante en un contexto bicultural y en el que los niños aprenden el español como segunda lengua, que se hiciera el estudio especialmente diseñado solamente para las comarcas. Y ahí poder entender cuál es la realidad de esos niños, cómo es su desarrollo lector en una segunda lengua y poder hacer recomendaciones que sean contextualmente específicas para las comarcas. Eso también nos queda pendiente. No podemos decir dentro del área de Panamá si Panamá Oeste o Panamá Norte o San Miguelito tienen mejores o peores resultados, porque ese no era el objetivo y la muestra no está hecha para eso. Claro. Vamos a ir a otra pausa, doctora. Vamos a ver un poquito el tema de
cómo se revierte. El estudio también tiene recomendaciones. Me imagino que esto tendrá acceso a las autoridades que tienen que tomar determinaciones importantes en torno a este tema. Yo reitero, data dura y también un estudio muy fresco que se realiza justo allí en el 2021 en plena pandemia, aunque sí las escuelas particulares habían regresado a la educación presencial, no así ocurría con las escuelas públicas. Creo que este tema va a ser muy importante y nos da otros detalles también de ese estudio que queda pendiente, porque usted bien lo ha dicho, todo este entorno es importante, pero la estrategia del educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser vital y oportuno para hacer la diferencia. Lo conversamos, doctora, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Conociendo la realidad de este estudio, doctora Nadia, creo que el tema de las recomendaciones será muy oportuno, pero mire, aquí hay un elemento que me parece importante. A diferencia de otros países, los estudiantes panameños tienen una característica, tal vez el tema de la decodificación o esa conciencia fonológica no es igual que en el resto de otros países. Háblame un poco sobre eso, qué arroja el resultado y por qué ocurre eso en nuestro país. Sí, nosotros tratamos de entender a profundidad cómo es el desarrollo lector de los estudiantes panameños y compararlo con el resto del mundo. Vimos que ahí también hay una brecha, por eso nosotros hablamos de 3 brechas. La brecha entre las escuelas públicas y las privadas, la brecha con la tecnología y también la brecha entre Panamá y el mundo, ¿no? Entender por qué somos un poco diferentes. Una de las cosas que encontramos es que nuestros niños decodifican, es decir, que están leyendo un poco todavía letra por letra o sílaba por sílaba, en vez de reconociendo rápidamente por más tiempo que en otros sistemas, ¿no? Los niños medidos en países más desarrollados, que es donde están la mayoría de los estudios, por eso es importante hacerlos en países como el nuestro también, ellos en segundo grado ya están empezando a leer con más automaticidad. Entonces, como no tienen que prestarle tanta atención al proceso de decodificar, entonces pueden estar prestando más atención, por ejemplo, a la comprensión lectora, a procesos del lenguaje oral, y ya no dependen tanto de ese proceso de decodificar. Pero eso es por la estrategia del docente, ¿no? Eso puede tener que ver con la estrategia de lo que sucede en la escuela o porque lo que está sucediendo en la escuela no está logrando nivelar por inequidades de la casa, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de la conciencia fonológica, que es lo que permite a los niños desarrollar la habilidad de codificación, o una de las cosas que lo permite desarrollar con más importancia, se desarrolla desde que los niños son bebés, vamos encontrando los sonidos de nuestro lenguaje y diferenciando la B de la P y todas estas cosas poco a poco lo vamos haciendo desde niños chiquititos, pero lo hacemos mejor cuanto más estamos expuestos a un lenguaje más rico, por ejemplo, ¿no? Entonces, las diferencias socioeconómicas tienen un efecto en el desarrollo del lenguaje primero y después de la lectoescritura. Cuando el sistema de las escuelas no logra balancear las diferencias socioeconómicas de los niños, entonces vemos que la escuela no está cumpliendo un poco ese rol de igualador de oportunidades para la que se supone que el sistema educativo está ahí. Y se alargan en el tiempo quizás esas diferencias y vemos que nuestros niños todavía hasta 4º grado, los niños que tienen mejor conciencia fonológica son todavía los que están leyendo mejor, todavía dependen mucho de la conciencia fonológica para poder decodificar y por ende para poder leer y comprender mejor. Entonces, una de las recomendaciones importantes que nosotros hemos hecho es que nuestro sistema necesita transicionar a una manera de enseñar la lectoescritura que pone más énfasis en la conciencia fonológica y desde más temprano. Y de hecho nosotros estamos haciéndolo desde hace un tiempo. Parte de la divulgación que hemos estado haciendo de este estudio incluyó un evento en el que participaron miembros del Ministerio de Educación y de un programa que el VIDA ha estado llevando adelante por ya 2 gobiernos y que se enfoca en conciencia fonológica.
pero parte de los retos que vemos es que llevamos estos programas adelante, pero no hemos logrado realmente que los docentes puedan ejecutarlos, aunque quizás estén ahí los materiales, no han tenido acompañamiento en aula de la manera apropiada, o a veces no han tenido los materiales que necesitan, o no han tenido las dos cosas, y en un cambio de gobierno a otro se pierde el programa y hay que volverlo a empezar. ¿Qué tan lejos, perdón, doctor, estamos nosotros de alcanzar esa posición ideal en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque aquí nosotros vemos problemas que arrancan por infraestructuras, por ejemplo, que impiden que los estudiantes, es un ejemplo sencillo, pero que el día a día del panameño, puedan ir los 5 días de la semana a dar clases, porque está faltando, o si no es el agua, es la luz, si no, no hay sillas. Cosas como esta parecieran que no, pero sí terminan afectando también todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país. ¿Qué tan lejos estamos de eso ideal que debería ser este proceso? Estamos lejos. Te voy a hacer referencia a otro estudio. En el 2018 yo hice un estudio en el que mirábamos cuáles son las concepciones de qué es calidad educativa que tienen los directores panameños. Y había un sobreénfasis en temas como infraestructura. Y eso se debe a que nuestro sistema todavía tiene una deuda con cosas básicas como infraestructura. Todavía tenemos escuelas rancho, todavía tenemos muchas escuelas que no tienen agua corriente, todavía tenemos escuelas que no funcionan, no están abiertas, entonces tienen que ir a dar clases en una iglesia prestada, o etcétera, ¿no? Entonces, en realidad sabemos por la evidencia científica acumulada en todo el mundo que lo más importante para el aprendizaje es el docente y lo que hace el docente, las prácticas del docente. Y los directores, cuando nos hablaban de calidad educativa, no nos hablaban de las prácticas pedagógicas o de la formación que le estaban dando a sus docentes. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de que lograron abrir una aula nueva, de tenían un laboratorio nuevo, de cosas de infraestructura sobre todo. Entonces, estas cosas básicas nos están robando la atención. No porque no sean importantes, es que esas también tenemos que tenerlas. Pero como no tenemos este piso básico, entonces no estamos logrando prestarle atención a otras cosas que son claves, como la parte pedagógica, ¿no? Entonces, este estudio, en cambio, va enfocado en unas cosas muy específicas, que es cómo enseñar lectoescritura de una manera que es eficaz, por ejemplo, enfocándose en la conciencia fonológica, y en el ministerio llevamos varios gobiernos tratando de poner adelante un programa que enseñe a hacer precisamente eso, y no lo logramos. Y creo que tienes razón, que una buena parte del reto es que las iniciativas pedagógicas se estrellan contra dificultades que son de gestión del sistema, ¿no? Que son administrativas. Y una no tiene en realidad nada que ver con la otra, pero hasta que no esté eso, no le podemos prestar la suficiente atención a lo que realmente es más importante, que es lo pedagógico. Claro que sí. Doctora, mil gracias por habernos acompañado. Usted nos ha hecho una radiografía completa a través de este estudio. Me imagino que esto, ya usted lo ha dicho, lo tienen las autoridades educativas. Hay que pasar del papel a la acción. Pero sí, hay un largo camino que recorrer y es una deuda que tenemos nosotros con las futuras generaciones. ¿Qué generación nosotros estamos forjando o formando, en este caso en particular? Bueno, yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer y hay grandes retos en materia educativa que tenemos que cumplir. A la doctora. Está en la página web el estudio. Eso es importante, ¿eh? CIEDUPanamá.org, para las autoridades a las que se los hemos hecho llegar y en el evento, pero también para cualquiera que lo quiera leer, CIEDUPanamá.org. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Nadia de León por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.